la pieza clave para entender lo que pasa, inicia ahora. Cristian Jiménez, Julián Roa, Rosario Medina, José Francisco Arias, Pablo Macchini. Buenos días, lunes. Sabemos constitución reformada o nueva, como se quiera llamarle. Danilo se quedó, Arias. Nunca dudó en quedarse. Yo nunca dudé que se quedaría. Oh, pero por Dios. Un tercio con Domínguez Brito. Y así andamos, los alcoholímetros aplicados, encontraron como al 20%, estaban tomando, eso es poquito, Arias quiere que hablen de deporte. Las Águilas no han anotado una carrera en sus dos últimos partidos. El Barça le ganó 4-0 al Madrid. Esta es para el que está a mi derecha, para un tigre que come mangos. En fin, o sea, las actividades del fin de semana. Nos dio a todito ahí. Buenos días, compañeros, compañeras. Buenas y santas sean las de Dios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Yo no sé por qué Cristian comienza con esa alegría los lunes, porque esto es duro. Porque el martes ya uno viene reforzado. Pero el lunes venir tan simpático. Bueno, gracias por recibirnos. Los lunes, óyeme, caramba. Aquel poeta, creo que eso de Lope de Vega, del barroco español. Caramba, ya viene el lunes, caramba. Con influencia de... Ahí hay mucho de Góngora. Caramba, ya viene el lunes. Mira, cuánta alegría. Mira, te veo la chaqueta de la profe. Buenos días. Ahí hay algo de Sócrates Macchini opinó. Porque ese feeling. Ahí hay feeling. Sí, buenos días. Lo de las Águilas. Tú sabes que esa chaqueta traen... Sí. Lo de las Águilas, Eso lo da Plaza Lama, Julián. Yo estoy con la señora que dio las declaraciones de que caramba, las Águilas que no pongan atención, señora Arias. Saludos país, saludos mundo. No, lo que ocurre es que las Águilas, la gerencia de las Águilas, sí. Tiene unos pleitos. Y la gerencia batea. Claro, o sea, tira bola. Un equipo con una gerencia en esa situación no va a avanzar para ningún lado. Es peleando. Sí. Es un chisme, son chismosos. Esos gerentes. Entonces esos gerentes, yo no entiendo. Oye, van para la justicia, están en la justicia. Y tienen a uno, y tienen a la fanaticada. Entonces el equipo está vuelto nada, un desguañando. Para problemas internos de los dueños está el Barça. Y mira cómo está dirigiendo. Mientras estén chismeando esos ejecutivos, ese equipo va a estar en esa situación. Me recuerda a Uchi es un fanático. Es que no es eso dueño. No, está que va a llover y meteorología no lo anunció. Siempre hay una vaina. No, es que llovió en el Cibao mucho. Señor Macchini, no celebre tanto. Un juego tuvieron que llevarlo al estadio Tetelo Vargas. Ajá, ¿y tú crees que problema? Pero eso afecta la temperatura. Un jugador de las Águilas se preparó para jugar, qué sé yo, en 28 o 30 grados. De repente un aguacero baja a 24. La gerencia es el problema. No le salen las curvas. No se preocupe, saludos, señor Macchini. A Luis Eduardo Lora. Que donde nosotros compramos venden, dice. Eso dice. Yo no voy a seguir los juegos mientras esté ese chisme ahí. Ay, Dios mío. Oye, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo se llama el gerente? No, eso es cierto. Si abrimos un debate, eso es cierto. Ese pleito tiene, sí es cierto. Ese pleito viene y nombra y quita gerente, los desenfoca. Los equipos, por ejemplo, los jugadores, ustedes lo saben, en protesta le han hecho de todo a ese equipo, al grupo. Eso es verdad. Pero ¿cómo que se lo estamos diciendo? Rosario, la historia. Rosario, la directiva del Barça está casi presa entera.
Y el Barça está insoportable. Ha hecho 8 goles en los el mejor equipo. Pero ustedes no nos van a creer, no nos van a creer. Por eso. No, y también el cambio de temperatura. Pablo, eso es en España. Donde nosotros compramos 20. Vayan a Real Madrid, los dos equipos. Bueno, pero vamos a hablar de otro tema. Saludos a Julián con corbata negra. Buenos días. La constitución, más o menos. Esa corbata está preocupante. Cuando él trae la corbatica esa, hay problema. No hay problema. Y vino más temprano. Se había cambiado la emisora o algo así. Y vino temprano. Buenos días. Un saludo a mi primo Marino. Hogando Roa. Que me lo Pero encontré en el mío, lavacarro. Está lleno de roa. O sea que mi mujer me manda a lavar la guagua de ella. ¿Cómo debe ser? ¿Quién va a ir? Y le mandó saludos a todos. Dice que ustedes me lleven más suave. Primo. Eso no es lo que ella dice, ¿no? No, ella habla con Rosario. El primo, eso no es lo que ella dice, el primo fue que me dijo eso. Al primo, adiós, ¿cómo estamos? Adiós. Saluda a mi primo. ¿Ya desayunó? Ya van a cambiar manager. Julián, ¿qué tenemos hoy? 1538. 28 de octubre. Yadier Molina. El apostolatus culmine. Inapostolatus culmine. Hoy el Papa Paulo III le otorga una bula papal para la creación de la Universidad Santo Tomás de Aquino. ¿En dónde? En la Española. ¿Qué dice ese culmine de hombre? Fíjate una cosa. ¿Qué fecha tiene? 1538. ¿Y cuánto cumple? O sea que la iglesia, la universidad es más vieja que la catedral, porque la catedral se inauguró en el 46. Bueno, pero la bula sale primero, exacto. ¿Por qué? Porque se había construido. Pero se comenzó antes. No, se comenzó en el 9. La catedral comienza en el 2. El solar se consigue en el 9. Ajá. El solar, ¿dónde está el Parque Colón? Porque se tardaron demasiado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí hubo un maco. El solar era el vertedero donde se botaba la basura. Y al final la ciudad se decide construirse la catedral ahí y el centro institucional. Y no había un acto de corrupción. El consistorio de sacar se largó. De la que no, porque cuando a medida, el mundo siempre ha sido mundo. Llámate a Jenny Berenice. A mitad de la catedral se descubre México. Y el arquitecto que estaba construyendo la catedral se largó. Dice, espérate. Entonces dejó a quién. Dejó Dejó un alfarife. Dejó. ¿Qué es lo que es un alfarife? Un maestro constructor, Rodrigo del Duengo. Es quien terminó la catedral. Pero la gestión. La hizo bien. Pero volvemos a. Bueno, pero el apostolatus culmine. ¿Dónde estaba la UAS? Que da paso a la universidad. Perdón, ¿dónde estaba la Universidad Santo Tomás de Aquino? En el convento de los dominicos. Porque esos son los primeros, es el primer. Pero ese convento el que está bajando. En la Padre Villini, esquina Macorís. Esquina Duarte y Macorís. Esquina Duarte y Macorís. Y otro. Yo cumplo años hoy de mi primera graduación. Ajá. Sí, de la licenciatura de la Universidad Autónoma. Felicidades, caramba. Pero por Dios. Sí. ¿Cómo se llama el rector de ahora? Editrudis Beltrán. Diablo. Del apostolatus corpus Editrudis Beltrán. Quédate allá en el 38. ¿Cuánto ha cambiado el cuento? Quédate en el 38, Julián. 1845. Cumpleaños de la UAS y Editrudis Beltrán. Editrudis Beltrán. Hoy hay graduación. ¿Qué pasó en el 1940? Fue mi profesor, déjame decir. Hoy es la graduación ordinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy también la policía. 1845 hoy se ocupa la fortaleza de Belé. La gente dice Beler, la batalla de Beler. En francés es Belé, como decían los haitianos. Bueno, tú sabes que tú eres mi corrector de francés. Eso no es francés. Belé. Entonces Beler. La R y Beler. Los haitianos deciden dónde va la frontera. Entonces dijeron, Moreno, no lo construye ahí. No es ahí que lo va a hacer. No lo haga ahí, Moreno. Efectivamente, hoy le desbaratamos el fuerte de Belé. Tito Salcedo, ¿no? ¿Verdad? Y ¿cómo se llama el Inver? José María Inver. Sí. Pero tú no felicitaste a la UAS, niño. La Universidad Autónoma, la alma mater. Que es autónoma a partir de otro proceso muy. No, a partir de Joaquín Balaguer, dilo duro. Bueno. El decreto que hace a la UAS le da la autonomía a la universidad, es del decreto del 62. Para que usted sea uno mal agradecido. Sí, pero no es 28 de octubre, eso no pasó el 28 de octubre. O sea, tú no tienes que estar señalando. No, porque ella me preguntó. Ajá. Él nunca ha dicho aquí lo que hizo Leonel por la UAS. Ahora con Balaguer. No, Leonel. Entusiasmo. Dilo bien que fue Balaguer. No, espérate un momento. Porque Leonel, cada vez que yo le hablo de él,
Me provocaste. Y me pone atención. Me provocaste lo que te voy a decir. Me dice, ¿Te acuerdas lo que yo se lo dije ahí? Profesor, tienes que hablar con Julián. Y óyeme. Sí. Ahí, hacernos la foto. Profesor, lo peor fue lo que él me dijo personalmente. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está la universidad? Vamos a hacer un poquito de historia. No, pero ¿cuántas sedes de urbanismo inauguró Leonel Fernández en su gestión? Espérate. No, porque tú estás en 1800. No, y saltó a Balaguer en el 62. ¿Dónde está? Facultades. ¿Dónde está la UAS? Mira, atiéndeme una cosa. La UAS 1538. Que no era UAS, mi hijo, a ese momento. La Universidad Santo Tomás de Aquino, 1538. Muy bien. Se mantiene hasta 1822, que llegan los haitianos. Los haitianos la cierran, porque no es mentira, cierran la universidad. Entonces, de 1822 hasta 1865 está cerrada. ¿Quién la abre? La abre, funda el Instituto Profesional, ¿cómo se llama el historiador? José Gabriel García y un grupo, y el canciller Manuel Jesús Galván. La fundan, la abren en el Instituto Profesional. Y luego ya con apertura se da en el gobierno de Báez, del doctor Báez, 1913. Y entonces la Universidad de Santo Domingo comienza. ¿Dónde está el Instituto Profesional? Está en la zona colonial. ¿Quién lo lleva a ese recinto que tú tienes en el 42? Rafael Leonidas Trujillo. Ya llega. Yo sabía. Esa agua que tú tienes ahí, los edificios son del 42, incluyendo el hospital. Ya llega. Y luego tú tienes con Balaguer, que construyó muy poco en la universidad, pero con Leonel sacó la universidad a todo el país. La UAS en San Juan, la UAS en Higüey, la UAS en La Línea, la UAS en San Francisco. ¿Qué más te digo? Nadie expandió más la Universidad Autónoma. Dio lucha. Que Leonel Fernández. Óyelo ahí hablando bien de Leonel. Y no solo Rosario construyó poco, sino que la ocupó varias veces, la tiroteó, le metió helicóptero. No. Balaguer fue horrible con la UAS. Llevó dirigentes Sagrario. Jóvenes. Sagrario Díaz. Ay, Antonio, los pueblos no perdonan. Bueno. Un día esta ley vamos a traer a Tácito un día de esto. Te voy a traer a Tácito, perdón. No. Se habla mucho de Balaguer. Tú sabes que buscando a Tácito que matan a Sagrario. Sí, hombre. Adelante. 1975, hoy muere el empresario Antonio Barletta. Santo Domingo Moto. La Santo Domingo la funda en el 20. Es el cónsul italiano en Santo Domingo. Cónsul honorario. Falangista, ¿cómo se llama lo de lo de Mussolini? Sí. Fascista. Il fascio. Sí. Es fascista. Y tenía vínculos, pero también se dice que tenía vínculos con Sicilia. Él es de Calatravia, de Calabria, qué sé yo. Calabria. ¿Cuál es el problema aquí? Primero, ya se había conformado ese famoso eje del mal, como se llamaba. Japón, Alemania e Italia. Y aquí él era mal visto, esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? En el 34, ¿en qué año fue que te dije? Sí, en el 34, Trujillo, él tiene una empresita de tabaco. Ahí comenzó el problema. La Tabacalera Dominicana. Industria Tabacalera, Compañía Tabacalera Dominicana. Trujillo había comprado una a un alemán. Le pidió lo de eso, le dijo jefe. Le pidió que le venda la de él. Y él dijo, no, yo no vendo. A la semana cayó preso, acusado de conspirar, de formar parte de un grupo que quería matar a Trujillo. ¿Te fijas el parecido a Pablo Escobar, ¿no? De Trujillo. ¿Qué hace Italia? Italia dice, o lo suelta o manda un barco. Claro. ¿Qué dicen los americanos? Yo no puedo darme el lujo que Italia venga y meta un barco por esta necedad de Trujillo. Y llama a Rafael Brache, que es el ministro en Washington. No, el canciller es el gordo, Arturo Logroño. Embajador en Washington. Y Washington le llamó la atención a Trujillo, suéltalo, yo no me puedo el lujo con barco coja para acá. Claro. Trujillo lo suelta y cancela a Logroño. ¿Tú sabes cómo se entera Logroño que lo cancelan? Porque ahí donde está esa tienda que se llama La Sirena, estaba el periódico, estaba La Nación. Y sonaba La Sirena, que había que ver una noticia importante, sonaba La Sirena. No, perdón. Era en el listín. El listín era el que estaba abajo. Era el 19 de marzo. 19 de marzo. 19 de marzo. No, era en el de abajo. 19 de marzo. Sí, pero no era en esa.
el Caribe era que y Logroño va, no puede subir y le dice al chofer, ve a averiguar tú cuál es la noticia. Muy gordo. Y cuando el chofer le viene para que lo cancelaron a usted, dice, diablo. Antonio Barletta tiene a Santo Domingo Motor, tiene a la tabacalera. La tabacalera quebró. Después Trujillo la compra. La familia Barletta, no voy a hablar de eso, muy sufrida. En 1977 se emiten dinero de 5, de 10, de 20, de 50 y de 500 y 1000 pesos. Jacobo Malguta visita Balaguer. 2005, esa noticia yo formé parte de esa. La Procuraduría General inicia interrogatorio a 39 regidores y otra persona acusada de falsificar documentos. Diablo. ¿Te acuerdas de los regidores que aparecían? Uno apareció con 3 esposas. Entonces la Cancillería aquel entonces te otorgaba un pasaporte oficial. Y tú andabas el mundo entero con el pasaporte. Y hicieron un desorden. Pero se ha hecho un estudio sociológico. A mí me agarraron en Miami. Oye, Pablo, a mí me agarran en Miami. Pero en Miami comienza. ¿Tú eras regidor? Sí. Comienza a interrogarme del pasaporte, pero yo no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Que si yo soy, claro que yo soy regidor. Armé un pleito ahí. Quizás eso fue lo que me. Regidor. Me fui. Aquí que me entero después que hay una investigación con relación a eso. Bueno. Una vaina fea. El espionaje norteamericano funciona. Seguimos, Julián. Sí. Qué cosa, qué vocación. 2007, la tormenta Noel. 2011, entramos al Parlacén. 2015, los franceses que Francia no lo entrega. 2021, el expresidente del Senado. Bueno, ese es Reinaldo, no voy a hablar de eso. 2021, en paz descanse. Bueno, Reinaldo, un día como hoy murió. Reinaldo Pared claro. Pérez, sí. Bueno. Murió en el apartamento de Juan Dolio. 2023, ley 6023, mediante el que autoriza el Estado a la administración de bienes. Esa es la ley de extinción de dominio. Ya, Nadie entendió nada de lo que tú dijiste ahí. La ley de extinción de dominio. 1492, Colón descubre a Cuba, ¿no? Acuérdate que el 12 pasó por las Bahamas, 12 de octubre. Y hoy se va a la Isla Grande. Hoy se va a la isla que le llama Juana. El 5 de diciembre, el mes que viene, va a llegar a la Isla Grande, que somos nosotros. Hoy se funda la Universidad de Harvard. Nace Jonas Salk de la vacuna. Jonas Salk. Pero tú mencionas Harvard así como, y pasa como que tú sabes que es entre las 10 universidades más prestigiosas del mundo, y además en Boston. Es exacto. Ni lejos. A los niños se olvida, hablaban de la élite norteamericana. Hay una parte global. Hay una parte en Boston que las tiendas ponen aquí se habla inglés. Sí. Y lo otro es van ni lejos. Ajá. Hoy muere Camilo Cienfuegos, un accidente de aéreo de. Voy bien, Camilo. Voy bien. Va bien, Fidel. Ya, déjalo ahí. Cualquiera soñaría con estudiar en Harvard. Pero de verdad, ¿verdad? Pero Harvard no es un tema de dinero. No es de dinero solamente. Hay que tener realmente la sustancia, como dirían. Gracias, Julián. Sí. Felicidades a la UAS y a la policía. Ay, sí. Felicidades a la UAS y la policía, digo yo. Sí, cumplen años juntos. Bueno, entonces. Anduvimos juntos muchas veces. Bomba y piedra. En la nueva constitución, con los cambios que introdujo Abinader, ayer mismo lo mandé al chat, me enviaron y envié la nueva constitución, los cambios que contiene esta constitución, y una ceremonia en el Congreso. Asistió el presidente Abinader, como lo hizo Fernández en el 10, y un discurso en el que los medios destacaron que nos rehusó negociación para habilitar a Danilo Medina. Danilo dijo que no, pero de inmediato como mintió 3 veces. Aquí habían muchos analistas diciendo que era correcto habilitar a Danilo para crear un lío a Leonel y la Fuerza del Pueblo. En el momento actual, he visto los resultados del 2024,
Leonel es el líder de la oposición, tiene mayor cantidad de votos, el PLD está en una posición incómoda, difícil, 10%. Ayer Danilo decidió quedarse, pese a que ha sido el factor fundamental de división y de renuncia y todos los problemas que ha habido en el PLD. Entonces, le sugerían, ¿no?, en el cambio de constitución, a la modificación constitucional, no meta esas disposiciones generales ni transitorias, de eso así. De esa manera quedaba habilitado Danilo Medina, como se habilitó a otros en las reformas 16, en la de 16. Entonces, ¿qué ocurre? Que él dijo que no, que él se negó a negociaciones, y era, uno percibe, respondiendo a esos que planteaban, y evidentemente hubo gente que se acercó para sazonar eso. Gente del PRM decía que era lo correcto. Danilo Medina le dijo ayer que no conversó con personas del PRM. Yo digo que a él no se le dijo que había conversado con gente del PRM, sino Abinader dijo que rechazó negociaciones. Eso es como que usted le dice que estaba en Boca Chica y fue con una trulla. Dice, no, yo fui a Boca Chica en un autobús, pero no sé qué andaban ahí. Yo me desmonté solo. Entonces, y además agregó ahí Danilo Medina que no, que Abinader no ha sido el primero de los candidatos, que fue él. Danilo olvida convenientemente que la Constitución estaba cerrada. Él dijo que no iría, y en Juan Dolio sorprendió a muchos, incluso a gente que estaba con él, porque personas de la cercanía de él estaba con otro proyecto, porque él daba bocha a la gente que le hablaba de reelección. Modificó la Constitución, forzó unos acuerdos. Claro, como él dijo ayer, que él escribió el impedimento, se lo dictó a Reinaldo, pero después de quedarse quiso volver en una tercera ocasión, y estaba patrocinando una segunda reforma a la Constitución para un solo párrafo, el mismo párrafo y para su conveniencia, y no se pudo por la llamada de Pompeo, entre otras cosas. La diferencia de la reforma que se proclamó ayer desde el Congreso, por la presencia del presidente, es que esta vez no se hace para beneficio del presidente de turno, que ha sido la tradición, y que se estructuró de una manera en que prácticamente hace imposible los regresos continuistas después de 2 periodos. Ese es un elemento importante de la Constitución proclamada ayer. Luego hay otros cambios, ya hemos comentado mucho la reconfiguración del Consejo de la Magistratura. Estábamos de acuerdo en sacar al procurador, y ya PRMistas sugirieron que se colocara el presidente constitucional. Eso se aprobó. La inamovilidad del procurador sería 4 años, después de discusiones y propuestas. El presidente lo somete, lo deja en 2, el procurador y sus adjuntos, designado por el Consejo de la Magistratura, y ya esto introduce un elemento que no vamos a discutir porque lo hemos examinado en otro momento. También la unificación de las elecciones, estaban unificadas, luego el arrastre, luego 2 años, a 2 años la nacional y estas municipales, y hasta que se llegó a la fórmula absurda de tener en febrero unas elecciones municipales y en mayo unas presidenciales. Entonces, en estas dificultades no se volvió al esquema de elecciones de medio tiempo por las debilidades institucionales, y siempre aquí yo hablo mucho de que usted no se puede prevaler de su falta, y siempre se hace. Hay incapacidad de mantener lo institucional, de que se puedan hacer elecciones cada 2 años, pero que el proceso de promoción sea de 3 meses,
y se sea estricto con la propaganda, los recursos, etcétera. Como no se puede lograr eso, vamos a ponerla toda junta ahí, porque eso no se va a violar como quiera. Y caemos por nuestras propias faltas. Entonces, decidimos otras cosas. Cuando no podemos hacer cumplir una ley, entonces hacemos otra ley que complete aquello, refuerce la otra, o diga más palabras. Pero que en definitiva, si no se cumplió lo primero, es difícil cumplir lo segundo. Entonces, eso pasa con esto. Pero es un paso importante, os repito, con relación a ese cierre. Esto, Abinader queda jubilado definitivamente y tiene que encarar con otros, el PRM, con otros liderazgos en ciernes, en formación, y bueno, ya los otros partidos saben de eso y es otra la configuración. Se colocó un párrafo, recordemos que aquella vez en una de las, hay un celular sonando, en una de las sesiones se habló de resolver el problema de La Vega, disponiendo que el presidente pudiera designar, como estaba en la constitución anterior. Eso hubo un gran rebú con eso, se rechazó, desde Palacio rechazaron eso, pero ahora lo que se hizo fue colocar un segundo párrafo en el que dice que se hará conforme a la ley. Entonces, como la ley dice cómo se produce la sustitución, cuál es el mecanismo, pero se había quitado la Constitución y constitucionalmente, al quitarle la facultad, no se habló de otro mecanismo, y colocaron un párrafo llenando ese vacío, que como refiere a la ley, y la ley dice cómo que se establece, que es con la vicealcaldesa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí queda resuelto este tema. ¿Vicealcaldesa o vicealcalde? O vicealcalde, correcto. Pero, ¿y si ella en el caso de La Vega, vicealcaldesa, porque el alcalde, el titular que fue elegido, hombre. No puede ser vicealcalde. Es hombre. Y entonces ahí como que se introduce un párrafo que necesariamente no es, y se suple un vacío, que mantuvo una discusión fuerte, que todavía hay gente que mantiene esa discusión. Pero en ocasiones, cuando se reforman constituciones o leyes, se eliminan artículos o se eliminan párrafos que luego no se complementen en otro lugar. Deja vacío ese equilibrio, esa armonía que debe haber en una reforma de ley o de la Constitución. A veces queda coja porque, mira, quita eso. Entonces, por aquel lado no se hace la estructuración legal adecuada. Y pasó eso. Se le quitó aquella facultad y quedó el asunto en el aire. Y entonces vino esta discusión sobre este tema. Hago un paréntesis, hay una discusión legal sobre otra que tiene que ver con la designación de Carlos Pimentel en un puesto adicional a contrataciones públicas. Incluso hay hasta un conflicto ahí porque el consultor jurídico, que es a nivel jurídico en la presidencia, es como la última palabra técnica, ¿no? Porque siempre la última palabra política es del presidente. No estaba de acuerdo y sin embargo se hizo la designación y eso ahora está en el candelero. Hay opiniones importantes de la Fundación Finjus, Fundación Institucionalidad y Justicia. Participación Ciudadana también dice que es violatoria de la ley. Son opiniones importantes de peso. Hoy estará con nosotros Pancho Álvarez de Participación Ciudadana, examinando este y otros temas, porque es importante. Incluso el Caribe hoy destaca lo que llama ausencia de Antoliano Peralta, el jurídico, en algunos escenarios. Entonces, el contexto de eso es que, bueno, estuvo en desacuerdo con esa designación y se habría ausentado. Pero el Caribe lo coloca ahí, como parte de las discusiones y de los impactos provocados por la designación de Carlos Pimentel en una
posición que se agrega, que tiene un consejo en el que participa el director de contrataciones públicas en la alianza público-privada, y realmente es conflictivo lo relativo a estar en esos dos lugares, a tener como si fuesen dos posiciones, porque hay una que es sin voto, tener al menos dos de voz y una de voto, y evidentemente que hay una situación ahí incómoda. En mi caso, técnica jurídica no manejo el asunto, pero el puesto de director de contrataciones públicas requiere muchas energías, mucho tiempo. Es vigilante ante todo el conjunto de las compras del Estado. Entonces, hay que tener muchos ojos y todo el tiempo, faltan horas para estar pendiente de todo esto y agregarle aquella, más los conflictos, más las discusiones sobre la pertinencia jurídica o la violación de constitución. Entonces ya como que es enredar demasiado las cosas para el gobierno. Uno entiende que no debió ser. Pero bueno, a ver cómo concluye esa parte. Y finalmente, aunque lo mencioné de soslayo, el PLD escogió autoridades ayer. Danilo se queda, que 2/3, el 67%, Domínguez Brito con 33%. Se queda Danilo de presidente y el nuevo secretario general es Johnny Pujols. Johnny Pujols. Johnny Pujols. Ajá. Que no es Pujals. No. Que es el samanense. Exacto. Yaque. Bartolomé Yaque. Entonces ya estas nuevas autoridades, hay elección de nuevos miembros del Comité Central, hay una lista provisional, hoy se daría todo ya oficialmente. El PLD daría la lista completa. Ya ahí abajo a Nayib Chaede, que fue elegido, lo felicité. Y bueno, hay muchas otras caras en comité político, también en el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Las discusiones van a seguir porque Danilo, que dijo que se iba, se ha quedado. Evidentemente que controla parte del partido, tiene responsabilidad, reitero, en la división y en el nivel de la derrota sufrida por el PLD. Hay gente que se ha ido por eso y al él quedarse podrían haber otras salidas, pero realmente reafirma que tiene el control de ese partido. La excusa que me dan alguna gente que dice no comulgar con las cosas de Danilo es que bueno, ya no va a ser candidato, mejor ahí que para que se disperse, que él mantenga el control y que conduzca al partido en este momento. Es una forma de verlo, yo no lo veo así, pero uno cree más en el método europeo de que usted es candidato y le niegan el voto, usted no convenció con su propuesta, usted se va. Usted dirigía el partido, presidía el partido, hay una derrota, bueno, usted no pudo, usted se va. Pero aquí las cosas son de otra manera. Vamos a comerciales, regresaremos con los turnos. Una apuesta por la radio plural, crítica, abierta y
Por sentido, 89.3 FM. 7:34 minutos, 28 de octubre. Reiteramos las felicitaciones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la Policía Nacional. En su día, en el 2006, lo celebraron de forma conjunta, aunque Julián saltó esa efemérides. Rosario Medina y Gómez. Se jodía, no se dio cuenta. Rosario Medina y Gómez. Sí. Felicidades a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, que me posibilitó ser una profesional y que le sirviera realmente. Primero a mi corazón y después a la profesión. Y yo creo que allí se abrieron los canales para que realmente, y se abren los canales para que la gente que tiene menos posibilidades socioeconómicas puedan acceder a una carrera y si quieren ser buenos profesionales poder serlo en ese ámbito que es la universidad pública y que debe prevalecer para toda la vida, la universidad pública. Y felicidades a los que han construido una buena universidad desde tiempos inmemorables y que han sido gente seria, a los que han contribuido con lo otro, que a uno le arruga el alma. Bueno, la historia y la vida se los cobre, pero la verdad es que es una función indispensable, sobre todo para aquellos que aspiran a tener una profesión y que no pueden necesariamente estar en otro lugar por un tema socioeconómico. Y respecto, me voy para la celebración de esa nueva constitución y me voy con el tema simbólico. Posteriormente en la semana es un tema tan trascendente que hay que tocarlo a fondo necesariamente, pero me voy con las formas. Una asamblea o el final, ¿verdad?, de una asamblea que reconoce la modificación a 278 artículos y 10 disposiciones transitorias, un presidente de la República que en esta aprobación ya definitivamente queda legitimado de que por lo menos, a diferencia de otros, no vuelve, a pesar de haber dicho que no vuelve a candidatearse, a reelegirse, porque incluso en esa modificación que impulsó, él mismo se ha puesto, y voy a utilizar la palabra de moda, los candados. Y de ahí paso a un tema simbólico con el tema de los candados. Artículos, vamos a ir por parte de mis compañeros que son formidables, van también a tocar esos puntos, pero esos mismos cañonazos, una salva de 21, también sirvieron de marco, yo creo que un poco a ciertos elementos que me imagino que se utilizaron a nivel más de marketing político
que de comunicación institucional para celebrar este momentum con M, que es una palabra en latín que para nosotros en comunicación y en política significa un espacio importante, una inflexión importante y que hay que ponerle atención y que es relevante. Y que me preocupa de ese simbolismo que vuelve a dejarme un olor a más marketing político que comunicación institucional. Las formas siempre hay que cuidarlas y en este caso la asamblea se manejaron simbolismos que son los adecuados, que son los que deben llevarse. Sin embargo, yo creo que eso de posibilitar o dejar que un grupo, siempre hay gente que es muy simpática, que lo fue con Joaquín Balaguer y vinieron del lado de Joaquín Balaguer y que yo no sé qué fórmula mágica fue o qué fue lo que amarraron a nivel de la historia, que con Leonel siguieron entronizados y con Danilo Medina también le celebraban los chistes y ahora le celebran el chiste al presidente de que le puso los candados a Danilo y que va y recoge un grupo de legisladores que aparentemente estaban bastante desocupados y van y tiran unas llaves al mar, simbolizando que eran los candados aquellos. Y yo creo que hasta está mal, en comunicación está mal manejado, porque si son los candados, tirar la llave, no creo que directamente le hable al público del mensaje. Entonces ahí también podemos hacer una corrección de esa parodia. Sí, dígame. Henao, compadre el presidente, sí, pero reeleccionista todo el tiempo, él viene del reformismo, y fue de los que llevó la voz cantante en la postulación de Balaguer en el 2000 con 94 años. Y por eso hago ese contexto y qué bueno que usted también. El mango no cae lejos de su mata. Recalca. Y entonces yo celebro incluso que el presidente de la República le haya dado la importancia y la preeminencia que tenía la asamblea. Por supuesto, y eso nos ayuda a nivel simbólico democrático, hay que reconocerlo. Dios mío. Pero hay cosas, presidente, que no, que hay gente que mejor que te le diga, no me haga una gracia, mi hijo, porque me va a salir una moriqueta. Entonces, este acto tan bonito que yo quiero y con el que me quiero despedir, porque el hombre, y está bien, si yo, a diferencia de otros que me han antecedido y quiero hacerlo correctamente y tal, y quiero celebrarme ese cumpleaños, no puedo a lo que siempre quieren, como lucirse en la fiesta, que vengan y me hago en el sancocho. O sea, el presidente lo está haciendo formalmente y ellos, por otro lado, con sus acciones, porque, verdad, no le puedo faltar el respeto a nuestros legisladores, aunque ellos se lo faltan ellos mismos. Yo nunca iba a imaginar ver a Pedro Catrén en mi vida. O sea, una cosa fue aquello de tú cambiar ideológicamente pim pam, desde que tú estás, o tu partido adquiere el gobierno, de negar las tres causales como una cosa y haber sido marcha verde y todo y ponerse y firmar un acuerdo con la iglesia y firmar exacto y está bien y es tu decisión pero hermano, de ahí con esa prestancia que usted tiene, acompañar a un grupito que a las hembras lamentablemente no las conozco, a lo mejor ahora saltarán un poco a lo que se llama el ser viral, a lo mejor van a hacerse viral. Pero la gente cree que porque le salió bien la fórmula de todos los gobiernos, hay una licencia para incluso en un momento tan solemne como una asamblea, aunque fue fuera de la asamblea, un poco venir a relajar con esto y convertirse en influencers. Qué pena. Pero yo con los artículos iré en la semana porque hoy no me dará tiempo y mis compañeros lo harán formidablemente. Hay asuntos que nosotros como comunicadores y además como educadores debemos tratar de que la ciudadanía se empodere, porque yo siento que la ciudadanía
de verdad que ni está enterada ni le preocupa, y debería ocuparle todo esto, porque en otras naciones los asuntos andan muy mal, producto de ese divorcio que tiene la ciudadanía con el compromiso de sus principios constitucionales y sobre todo democráticos. Y si no, pregúnteselo a Estados Unidos. Y rápido, el tema del conflicto de intereses, de la designación de Carlos Pimentel, me preocupa porque cuando hay figuras gravitando tanto a nivel del gobierno como de nuestra sociedad que preservan el deber ser, siempre van apegados a la ética o siempre van apegados a las normativas, cuando se ven en este tipo de situaciones a uno le preocupa, porque uno lo que quiere es que esto se multiplique más. Y si Participación Ciudadana, de donde viene también Carlos, y donde hay un ejercicio de Carlos ya como antecedente, le refiere de que sí legalmente hay un conflicto de interés en la designación, además de estar en compras y contrataciones, en alianza pública-privada, pero Pancho de Participación Ciudadana él viene también para acá y también luego emitió. Él viene de ahí. Sí, yo dije que Pancho viene. Exacto, él viene y además ambos estuvieron ahí. Y para cerrar, Finjus, que también hace los análisis sopesados para emitir opiniones, técnicamente dice que hay conflicto de interés y que no debía ser. Entonces, yo considero que antes de poner a figuras como esas que deberíamos un poco tratar de cuidar, y lo de Antoliano ya lo hablamos después, pero hay que tener un tanto de cuidado porque nosotros no andamos tan bien, y entonces si enfermamos a los que andan bien, qué mal debemos andar, señor Jiménez. Bueno, 7:45 minutos, Pablo Maquina. Bueno, hay una novela fundamental que se llama El Gato Pardo y que es famosa no solo por su calidad, que es una buena novela. Escribió Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pero El Gato Pardo se ha hecho famoso no solo por la calidad, ya digo, sino por una frase: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Entonces eso ha venido a las ciencias políticas, y se usa mucho. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Yo soy muy pro partidos políticos, creo que ellos son el instrumento para vivir en democracia, muy mejorables, por supuesto, y por eso les doy especial seguimiento a estos partidos, en especial ahora al PLD. Contrario a lo que opina prácticamente todo el mundo, el gran ganador de esto que ocurrió en el PLD el domingo, de estas elecciones internas, fue Francisco Domínguez Brito. ¿Y por qué? Bueno, porque tú demostrar que cuentas con una tercera parte de un partido controlado, que sospechaba uno absolutamente por Danilo Medina, eso significa que tú tienes una posición de mucha esperanza y de mucho futuro, porque el PLD anda en este gatopardismo. Buscaron 1000 estrategias para dejar a mucha gente ahí. Todo que fue secretario general, el otro fue vicepresidente, el otro fue candidato presidencial, el otro fue también presidente del partido. Pero la idea es que siga el sector Medina controlando el partido. Es un comité central hecho a imagen y semejanza de los intereses de Medina, que precisamente por eso, porque incluso circuló una lista, y cuando usted ve los resultados, usted se da cuenta de que la lista existe. Voy a leer parte de la lista de los que fueron electos al comité político. Entonces, a pesar de la lista, a pesar de bajar esa línea, que un candidato, además sin recursos, con las manos,
saque la tercera parte, es decir, 67-33. Eso es un éxito esperanzador, porque uno lo que aspira es que en ese PLD, en algún momento de suprema lucidez, pues pasen al frente esa gente buena que está ahí. Por suerte, a pesar de todo, por ejemplo, Juan Ariel Jiménez fue el más votado, de 1,000 y pico de votantes, sacó el 82% de los votos posibles. Pero hay una Soraima Cuello que casualmente el 78% apoyó a Soraima Cuello. Entonces eso es sumamente positivo. Vi por ahí también a Karen Ricardo, a pesar de todos los pesares. Entonces es por ahí que ha de ocurrir algo, no sé cuándo, en el PLD, pero algo tendrá que ocurrir, porque lo cierto es que el empobrecimiento electoral del PLD, su pérdida de prestigio, su mudez, su sordera, su torpeza incluso para defender su obra de gobierno, que usted le quita los excesos éticos, para decirlo en vocabulario balaguerista, las indelicadezas éticas, y fueron muy buenos gobiernos. Sí, en términos de normativa jurídica, grandes obras. El PLD tiene con qué sacarle pecho al gobierno del PRM, pero no lo ha sabido, no lo ha querido hacer, ha estado entretenido en otras cosas, y ese entretenimiento creo que tiene que ver con el afán de control del sector Medina, que convierte al PLD precisamente en algo parecido a eso, un gran sector Medina. Lo único que ahora le salieron los tornillos en el queso, en el sentido de que ese comité central diseñado a partir de las aspiraciones de control de Medina, ese comité central le dijo a Medina que el 33%, que 1 de cada 3, quiere que ocurra algo. Hace años que a Francisco Domínguez Brito se le ve como una reserva ética de un partido cuyo principal problema ha sido la ética, porque no ha sido sus gestiones de gobierno en sí. Y eso se puede discutir. Entonces es muy esperanzador, insisto, esto que ha ocurrido. Por eso yo considero, porque que ganara Danilo no es noticia. La noticia es, yo pensé que con el control que tiene Danilo, Francisco no iba a pasar de un 10% con Dios y la Virgen. Pero resulta que no. Que 1 de cada 3 PLDistas del Comité Central apoyan. Y es interesante cuando usted ve la lista de los que fueron electos. Ahí hay nombres que tú sabes que solo ganarían con líneas bajadas por asuntos obvios. Rápidamente, de arriba hacia abajo, ¿no? Juan Ariel, Cristina Lizardo, Francisco Javier, Soraima Cuello, Iván Lorenzo, Francisco Domínguez Brito, Tommy Alberto Galán, José Dantes, Johnny Pujols, el nuevo secretario general, hombre, más bien el operativo de las acciones de Medina, Luis Alberto Tejada Pimentel, el señor de Santo Domingo Este, que tiene... ¿Eso es comité político? Comité político electo, el comité central eligió este comité. Pero está Alejandrina Germán, Miriam Altagracia Cabral, Radamés Camacho, Najib Shahed Calderón, Danilo Díaz, Rubén Cruz, Jiménez Bichara, Maribel Acosta, Melanio Paredes, Robert de la Cruz, Alexis La Antigua, Lucía Medina Sánchez de Mejía, claro. Andrés Inocencio Navarro, Telma Eusebio, Domingo
caramba, Telma Eusebio. El comité político. Qué raro que Telma Eusebio todavía no está al lado de su amigo de adolescencia. Eso sí me lo encuentro raro, porque Telma es de las amigas de jovencita, de muchachita, cuando Leonel vino adolescente, y han tenido siempre, toda la vida, una amistad que me imagino que, dado el carácter de Leonel, seguro que la mantiene, ¿no? Claro. Pero me llama, yo no me había dado cuenta, ¿no? Está Domingo Jiménez Reyes, Lidia Pimentel Báez, Gustavo Sánchez, de los conocidos, José Rosa Mateo, Ramón Alejandro Montaz. ¿Mateo pasó? Sí. Karen. Sonia Mateo. No. José Ramón de la Rosa Mateo. Es Sonia Mateo. No, porque yo estoy en José Ramón. Es un varón. José Ramón de la Rosa Mateo. Alejandro Montaz, Karen Ricardo. Karen abrazos. Mayo Vanessa Escoto. Héctor Olivo, por supuesto. Carlitos Pared, por supuesto. Guarocuya Félix. Qué bueno. Son buenas noticias que Guarocuya esté en el comité político. Claro. ¿Y que lo extraño es cómo no estaba. Exacto. Esto es como Roberto Rodríguez de Marchena. Ahora fue que una vaina increíble. En el PLD no hay 6 discursos políticos como el de Roberto. Bueno, mi hermano, dígalo duro. Una cosa extraña, y lo demuestra cada vez que abre la boca. Ahí entraron. Solo ahora. Pero también está Simón Lizardo Mezquita, Kenia Lora, Walter Musa, Aura Toribio, el danilismo duro, Armando García Piña, Germán Cornelio, Roberto Rodríguez de Marchena, al fin, ¿no? Monchi Fadul, lógicamente, Sonia Mateo, entró Sonia Mateo. Ya, que te preocupaba. Richard Medina. Sonia Mateo. Sonia, la de Dajabón. La de Dajabón, comité político. Sí. Richard Medina Gómez. Este creo que es el economista. Que no es nada mío. No, Richard Medina. Que no somos nada. ¿Ese no es el economista? Sí, no, yo creo que sí. Pero que creo que es economista. De la televisión. No, Julián. Eso no tiene que ver nada. Richard Medina Gómez es el economista. Economista de la influencia de Rosario. Intec. Muy buen, tiene un par de maestrías, muchacho muy bueno. Antonio Altagracia Guava Almonte. Antonia Altagracia Iriguaba. Ese Iriguaba. Adrián, el colega agrónomo Adriano Sánchez. Sánchez Roa. Radamés Segura. Otro nombre esperanzador, Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo. Esos son los señores que uno, como es muy mayor, le dice muchacho, pero que son hombres de 30 y pico. Ese muchacho es de la sangre nueva, ¿no? Alfonso Ureña, José del Castillo, Charly Núñez. ¿Pero se renunció? ¿Eso no fue que renunció? No, se fue. Él participó en la rueda de prensa, pero no lo van a penalizar, no lo penalizaron. No lo votaron. A ese no lo votaron. Ni a Charly Núñez. Charly salió también. Charly Núñez, Bolívar Marte Núñez, Olgo Fernández, mira. José del Castillo en comité político. Sí. Bueno, pero Martín Matos Félix. Después de este momento esperemos. Olgo y Sonia, los dos. Andrés de las Mercedes, Félix Nova, Bonao. Sí, Félix Bueno. Rosa Hernández, Marisa Hernández, Aristipo Vidal. Eso es puro danilismo, imagínate. Julio César Pimentel Ovalle, Ramón de los Santos, Nelson Matos Rodríguez, Leti Vázquez, Milton Reyes, Felipe Romero Sánchez. Felipe Romero. Pero ese Felipe Romero. Periodista, Ivandón, allí, Felipe. Miguel Suriel Peralta, Manuel Elpidio Báez, fíjate qué bien, uno en el sol de la mañana. Otro comunicador. Eso es tener estrategia. El danilismo tiene visión. Elpidio comunicador. Elpidio Báez Mejía es uno solo, no busque. Terremoto, maremoto. René Polanco Vidal, Eli Fernández, que rinde más que una sopa de pobre. Eli, que es muy activo muchacho. Alfonso de Guatemala. El de Guatemala. Exacto, pero no murió de amor. Alfonso Gamaliel Montaz. Malta Ovalle Gómez, Germán Nova Heredia, Isauris Delgado Castro, Carlos Ferreras Castro,
Luis Yepes Uncar, sí. Miguel Rodríguez, Marius de León Pérez, danilismo duro. Duro, puro. Pero ahora estamos en comité central hace rato, ¿no? Estamos en el comité. Pero que el comité político más son 35 o 50, claro. No, son 51. 51. Ahora son 90 y 100 y algo del comité central. Casi no, el político son 51 y tuvo hace rato que yo creo que pasaron. Central son 600 y pico. Está bien, pero yo te estoy diciendo en porcentajes. De ahí tú llegas hasta el número que tú quieras. Yo te estoy hablando te estoy pensando los resultados. ¿Cuántos van ahí? Porque yo estoy en el comité político, Rosa Mateo del comité político. Podría, vamos a ver. Pero ahí están, mira, estos son elecciones del secretario general, miembro del comité boletín general. Esos son los resultados. Si son, el asunto es que hay que hacer unas matemáticas, porque aquí no están, hay como 10 que no están, o sea, no está Temo, no está Lidio Cadé, no está Margarita, no está, que son directos, sí, Jaime David, directo, eso está. El propio Danilo, van 5. O sea, hay como 8 o 10. Euclides, que es admite. Charlie sale automáticamente. Charlie por ex secretario general. Exacto. José Tomás Pérez. Hay como 10 o 11. José Tomás Pérez está ahí en el PLD. ¿Perdón? José Tomás Pérez está en la dirección del PLD. Hace mucho que no lo... No, que por... ¿No se retiró? Sí, pero que por ser ex secretario general, la decisión del comité político es que todo ex secretario, todo ex presidente del partido, todo ex presidente de la República y todo ex vicepresidente se queda en el comité político, que son como 10, 12 plazas. Si tú le quitas 12 y van a ser 51, quedarían 41. Estamos hablando que si eso fuese así, llegarían hasta Cornelio Sánchez. Vamos a ver, porque si es así, mira qué pena. Mañana vamos a volver a leer ya la lista oficial, porque yo creo que hay nombres que no... Cornelio, no, porque lo que pasa en esto es que aquí, estas son las votaciones de los que no participaron. Allá. O sea, de los que participaron. Aquí no está el grupo que te acabo de decir, que pueden ser 10, 12. Si son 51 y hay 10 que lo tenían reservado, serían los primeros 41, por ejemplo. Entonces, por eso hay que esperar, ya, aunque esto te dice, es sencillamente hacer la lista de cuántos puestos reservados había. Restarse las 51 y aquí está la lista de las votaciones definitivas. Si fuesen 10, llegaría hasta Germán Cornelio Sánchez. Mira, se quedaría Roberto Rodríguez Marchero. Pero bueno, así es que van las cosas en el PLD, y yo lo que quería era un poco presentar esta situación de un PLD que ojalá que de alguna manera encuentre el camino, porque el país necesita instituciones fuertes, y yo creo que el PLD debe salvarse de la tentación suicida de entrar en un proceso de PRDismo, es decir, que Miguel Vargas controla ese partido, no suelta, y el partido se va deteriorando, y hoy prácticamente no existe. Pero viene de una época donde 4 de cada 10 dominicanos que votaban lo hacían automáticamente, aunque fuese Juancito Pérez Vidal el candidato, votaban al Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, esa es la situación del PLD, que uno le desea lo mejor. Muy finalmente, hay que decir, eso lo podemos hablar más adelante, pero los que hemos vivido y hemos seguido muy de cerca la política de los últimos 40 años, debemos felicitar y felicitarnos, porque al fin se logró. Al fin tenemos una constitución no blindada del todo, porque es imposible a una constitución blindarla del todo, pero la cláusula pétrea ayuda mucho a que comencemos lentamente a superar ese problema de la tentación de modificar la constitución los presidentes para beneficiarse de ello. Porque también sabemos que la constitución es la fuente originaria de la corrupción política. Por eso yo creo que es de justos
hacerle reconocimiento a un presidente, Luis Abinader, que hizo la promesa, y miren qué raro, la cumplió siendo presidente, la cumplió, es verdad, señores. Oye, nosotros tenemos 30 años que nos cojan de relajo los presidentes. Esta vez se cumplió. Yo creo que es de justos hacer el reconocimiento, porque cáspita, un presidente ha cumplido su palabra en lo que tiene que ver con la reelección. Amén. Información, puntos de vista, encuentros y desencuentros, de lunes a viernes en A Diario. El panorama internacional en claves para estar conectados con lo que ocurre detrás de las fronteras. Julián Roa, con lo más relevante a nivel internacional. Los vicios de la democracia y sobre todo los errores de la izquierda latinoamericana.
En estos momentos, en Bolivia, el pleito no es entre izquierda y derecha, sino son los propios miembros del MAS, del Movimiento hacia el Socialismo, los que están enfrentados. El expresidente Evo Morales ha planteado la idea y ha lanzado de que hay una amenaza de muerte contra su persona lanzada por el presidente Luis Arce. Las elecciones en un próximo proceso electoral, no cabe duda que ambos saldrán del poder. Pero son los errores latinoamericanos que hemos cometido por más de 50 años. Y por supuesto, otro de los temas es Uruguay. Seguimos hablando de países liberales. Las elecciones en Uruguay fueron el domingo. El Frente Amplio, que es el partido mayoritario en Uruguay, que lo lidera don José Mojica o don Pepe Mojica, ganó la mayoría de los votos y la mayoría de los escaños del Congreso uruguayo. Sin embargo, no pudo pasar en una primera vuelta y tendrá que irse a una segunda vuelta. En una disputa entre un historiador y un veterinario. El historiador es el apoyado por Pepe Mojica y el veterinario es de la coalición de centro derecha que dirige el actual presidente del Uruguay. 24 de noviembre, próxima fecha. Todo indica que si las cosas siguen como van, volverá al Frente Amplio a dirigir los destinos del Uruguay. Y por último, Estados Unidos, por supuesto. El voto adelantado norteamericano, el voto sobre todo en algunos estados clave, ha sido mayoritariamente republicano. Las encuestas y los surveys que se han hecho indican que la gente, en lugares donde el voto adelantado no tenía el ritmo que lleva ahora, lugares donde por su naturaleza se entiende que son demócratas o republicanos, ha sido la mayor cantidad de personas que ha salido a votar, y en este caso por el partido republicano, llámese por Donald Trump. Si las cosas siguen como van, esa pesadilla que se llama Donald Trump parece que será inevitable. América Latina, eso es una tragedia. Toda la xenofobia, todo el racismo, toda la discriminación hacia América Latina no está consumada en ese señor y su equipo de campaña. El caso de Puerto Rico es una ofensa, no hacia la isla de Puerto Rico, sino hacia toda América Latina. Pero parece que los norteamericanos, su tema es meramente económico, más que ideológico. Aún con un Donald Trump que plantea la idea y que no hizo un gran gobierno en su gestión, pero es innegable que este gobierno de Biden en los temas económicos no ha sido el mejor. La parte árabe, la parte musulmana, está más identificado con el Partido Verde, que es un partido pequeño, pero muy cercano a los lineamientos y al idealismo del Partido Demócrata. Si a alguien le va a sacar votos, va a ser a los demócratas, y podría hacer la diferencia en las elecciones del 5 de noviembre. Veremos a ver. El día de mañana volveremos con otros comentarios. 8 o 10 minutos. Nos olvidó consignar que el ex candidato presidencial en el 20, Gonzalo Castillo, declinó ser parte del comité político. Bueno, comentábamos hace un rato la controversia que hay en torno a la doble designación, o la designación de Carlos Pimentel en dos cargos. Pimentel ha estado desde el inicio de la administración Abinader como titular de la Dirección de Contrataciones Públicas. Ha hecho un trabajo allí importante, no exento de controversias y de acusaciones contra acusaciones sobre el trabajo de él, incluso de gente del mismo partido oficial. Ahora el presidente le agrega el cargo de responsable de alianza público-privada. Ahí han salido a relucir elementos legales que están en discusión. Estamos con el abogado Pancho Álvarez, que ha participado en la discusión. Pancho Álvarez, abogado de mucha experiencia, miembro de Participación Ciudadana, de donde precisamente proviene Carlos Pimentel, para que no se piense, ¿verdad?, que no es de la FNP. Buenos días, bienvenido, Pancho Álvarez. Muchísimas gracias, Cristian, a todos aquí en cabina, y estoy a las órdenes de ustedes. Y comencemos por ese tema. ¿Por qué?
lo más elemental. ¿Por qué es violatorio de la ley que se le agregue a Carlos Pimentel la posición de director de Alianza Público-Privada? Bueno, yo quisiera... Pero esa no ha sido la posición de Pancho. No, yo quisiera comenzar precisamente para poder en un minuto y medio dar mi opinión completa, porque a veces te da... Tú informan sobre una parte de mi opinión y no sobre mi opinión completa. Y Twitter no ayuda. Y lo primero es señalar que esta doble designación se inscribe dentro del programa de austeridad del presidente Abinader. Eso es un hecho. Además hay que leer el decreto para saber que esa es la dirección que tiene, porque le da un plazo hasta de 12 meses para someter un proyecto de readecuación de ambas direcciones. ¿Qué significa eso? Que están tratando de fusionar ambas direcciones, que para mí son incompatibles para ser fusionadas, pero bueno, la realidad es esa. Y yo di esa declaración y algunas personas dijeron, ¿está apoyando la doble designación? Claro. Yo no estoy apoyando la doble designación, estoy diciendo nada más que se inscribe dentro del plan de austeridad del presidente de la República. En segundo lugar dije, y Carlos ha demostrado que tiene la confianza del presidente de la República. Innegablemente. ¿Y ustedes creen que eso se puede decir que no es así? Claro que sí. Claro. Esos dos aspectos los mencioné y los resaltaron como que yo estaba señalando que estaba apoyando la doble designación. Bueno, yo envié un X señalando que esa era la intención del presidente, pero había un obstáculo en el camino, y es la propia ley de las APP, que establece que la función de dirección ejecutiva de la APP es incompatible con cualquier otro cargo que no sea el docente. Y se acabó el tema de la discusión. Ahí acabó todo. Ahí se acabó, no hay que seguir profundizando, pero bueno, si seguimos profundizando, aparte del tema de que hay esa incompatibilidad, alguien podrá decir, la ley de función pública establece una excepción cuando es honorífico el cargo. Sí, es verdad, pero la propia ley de función pública dice que esa excepción solamente es aplicable cuando no hay una incompatibilidad legal. Y la ley de las APP establece esa incompatibilidad cuando dice que no puede ser designada una persona que tenga otro cargo que no sea docente. Pancho, lo que no se entiende del todo es que además, un añadido más, está la advertencia que hace el consultor y que ya se ha filtrado. Entonces no se entiende por qué, con esto que tú acabas de plantear, la advertencia del consultor, por qué se hace esta designación. Bueno, lo primero es que esa opinión del consultor perdón, data del 3 de octubre. 3 de octubre. Y no se había hecho pública. Y como parece que todas las opiniones iban pidiéndole cuenta al consultor jurídico de ese desliz, él se decidió filtrar esa opinión. Pasan los duendes para que esté claro que el consultor jurídico no tiene, había opinado en sentido contrario. Pero la pregunta y yo creo que la opinión del consultor es correcta en términos de del conflicto de competencia, en conflicto de intereses que se puede suscitar con esa doble designación. Porque en el Consejo Nacional de las APP está el director ejecutivo con voz pero sin voto, y está el director de la Dirección de Compras y Contrataciones con voz y voto. Entonces ahí hay una incompatibilidad adicional, un segundo argumento para poder señalar que no debería haber una doble designación de esa naturaleza. Pero hay algo que se entiende menos. 3 por 12, 36. El problema del Estado Dominicano no son ahorrarse 3.6 millones de pesos en salarios. No, eso no, incluso no son 3.6, porque si le quitan el 30, el 40, 0 mata 0, estamos hablando de 2.900.000 pesos. Entonces llama la atención, el argumento del ahorro no va, porque además siempre se ha dicho que aquí se funden instituciones, pero se hace la advertencia que nadie será cancelado, una vaina rara. Pero entonces está la pregunta, ¿cómo es posible que un presidente con tanta presión, porque en política electoral se barre para adentro, y él tiene una serie de compromisos con una gente que donde hay de todo? Entonces, ¿por qué tú poner en otra posición a un Carlos que ocupa un cargo que está hecho hasta para su temperamento? Y que lo ha hecho bien. Sin embargo, y lo ha hecho bien. Sin embargo, Alianza Público-Privada es un cargo que no tiene nada que ver con Carlos Pimentel. O sea, el perfil del APP es del jefe de la APP es totalmente diferente. Desde fuera no se entiende. No sé si tú tienes algún comentario al respecto. Yo coincido completamente contigo. La designación en APP de Carlos Pimentel no obedece precisamente al propio perfil que tiene Carlos Pimentel.
Se supone que en esa posición debería ir una persona con vinculaciones con el sector privado. El que estaba Porque anteriormente. ¿de qué se trata? De alianzas público-privadas. Entonces hay que atraer al sector privado a invertir con el Estado en algunos temas. Un tipo encantador, public relations, además de culto. Y por el contrario, Carlos tiene un perfil muy bueno, por cierto. Pero para eso. De policía, de ser rígido. Y yo soy el principal testigo. Porque ustedes sabrán que yo representaba a la DGI en el gobierno de Danilo Medina, en el sector, en un tema de defraudación, en el sector de alcoholes. Y a los 6 meses de subir el nuevo gobierno, pues se canceló el contrato que tenía, la firma en la que yo trabajo. Y alguien, a pesar de que el contrato ya estaba vencido, alguien decidió pedir la nulidad de ese contrato. Y Carlos Pimentel, ¿qué hizo? Teniendo el historial que ha tenido en Participación Ciudadana y con quien yo he trabajado hombro con hombro durante muchísimos años, anuló el contrato. Eso habla de la independencia de Carlos Pimentel. Tiene el perfil correctísimo para compras y contrataciones, pero no para alianzas. Francisco, tú no eres Carlos Pimentel, pero ¿por qué acepta Carlos, con la experiencia que tiene y con el nombre bien ganado, por qué acepta los 2 cargos? Bueno, yo creo que eso habría que preguntárselo a él, ¿no? O sea, yo tendría que especular. Pero él argumentó apoyando. ¿Qué tú argumentas? Apoyando la designación. Exacto. O sea, él no simplemente no se caga ya, sino que él dice que es correcta, que es legal, que es compatible. Pues lo que pasa es que enfrenta la opinión mayoritaria ya, porque todo el mundo se está sumando. Finjus ya fijó su posición en la misma dirección de Participación Ciudadana, que por cierto, a la gente se confunde a veces, ¿no? Yo soy miembro de Participación, como Cristian bien señaló. Soy el coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, pero no soy el vocero de Participación Ciudadana. Entonces es importante, cuando yo estoy hablando aquí, yo estoy hablando aquí por Pancho Álvarez. Pancho. No por Participación Ciudadana. Pancho, realmente, pero tú sabes, coincidimos. Pero tú sabes que tu imagen está. Cuando tú hablas, vemos el color verde. A Participación Ciudadana, de manera tal que incluso la gente piensa que no importa que el cargo que tú tengas, podría ser un simple miembro, tú tienes un poder acumulado que lo ha ido creando. No sé, tú tienes toda la vida en Participación Ciudadana. Entonces, se te ve un poco como el poder detrás del escenario. Lo que no quiere. Sin embargo, Participación Ciudadana es una organización que yo creo que llega a excesos en términos de la democracia, cómo practica la democracia a lo interno. Y yo cantidad de veces he planteado dentro de Participación posiciones que son derrotadas dentro del Consejo Nacional de Participación, de la Comisión de Análisis Político, cantidad de veces. Lo que pasa es que eso no sale afuera. Lo siento. ¿Por qué? Porque nosotros discutimos la cosa a lo interno y al final apoyamos la decisión de la organización. Por ejemplo, esta de Carlos Pimentel, la apoyo 100%. Lo cierto es, Pancho, que en el fin de semana, yo llegué al convencimiento de que Pancho estaba apoyando o justificando pues el hecho de que Carlos Pimentel fuese nombrado en las 2 posiciones por el presidente Luis Abinader. Está planteando todo lo contrario aquí, y me gustaría como que enfatices el concepto de la incompatibilidad y que reafirme que realmente no entiende que existe esa situación. Mira, la historia corta fue que yo asistí a la juramentación de nuevos abogados en la Suprema Corte de Justicia, que se hizo en homenaje a Wenceslao Vega, que es una persona que yo aprecio muchísimo. Yo decidí ir a apoyar a Wenceslao, y cuando salí del acto de juramentación había una batería de periodistas allí que me preguntaron sobre lo de Carlos Pimentel, que acababa de ocurrir, y yo todavía no había estudiado qué dice la ley, qué dice la Constitución. Y yo opiné solamente sobre lo que era evidente. Ya yo lo mencioné, que el presidente confiaba en Carlos Pimentel, obvio, si lo está designando en 2 funciones al mismo tiempo. Y número 2, que estaba dentro del plan de austeridad del gobierno. Eso era evidente en el decreto. Ahora, yo no di una opinión sobre si eso era legal o constitucional, sino que hice mi tarea, estudié el tema y revisé y dije, no, es que no hay posibilidad. Yo hubiese querido decir, sí, realmente puede hacerlo. Porque vamos a ver, Carlos ha hecho un excelente trabajo en compras y contrataciones. ¿Y quién dice que no? Pero bueno, ahora a los líderes de la sociedad civil habrá que decirles lo que uno le ha aconsejado durante años a los líderes políticos.
que copien de los norteamericanos con el no comment. Entonces aquí no tenemos la cultura de cuando un periodista te agarra mansalva y tú no has podido reflexionar sobre algo, no decir, no como apuro con los periodistas. Y sobre todo un veterano como yo, Pablo. Sí, pero está diciendo... es que aquí se ve mal el no comment. Es una cosa terrible. Tú dices, el presidente confía en Carlos Pimentel, por eso lo nombran de oposición. Entonces a mí me suele decir, entonces no confía en mucha gente que tiene alrededor. Bueno, pero yo creo que el presidente no confía más nadie que tiene alrededor. Señor, usted se ha fijado que el presidente ha hecho eso en varias ocasiones. La vicepresidenta tiene 12 cargos. Por ejemplo, designó al administrador de la Lotería Nacional, a don Kiko Tabar. Y al poco tiempo lo designó, además de sus funciones de administrador, director de casinos. Ahí hay un problema también de incompatibilidad en cierta forma, porque sí, claro. El director de casino supervisa la Lotería Nacional, o sea que... Pero bueno, eso no funcionó. Ahora mismo ya el presidente tuvo que salir de esa doble designación, y yo creo que haría bien el presidente en esta ocasión también en rectificar. Pero también está Bartolomé Pujals, también está Rodríguez, Jean-Louis Rodríguez, que tiene los puertos y tiene Red Vial. También está José Estaba el del Intran antes. José Florentino, que fue de CDE. Está también Celso, yo creo que Celso llega a 3. Sí. Celso creo que tiene 3 en vez de 3. Son como 5 funcionarios. ¿Qué explicación? ¿Tú le tienes alguna que no tiene mucha aplicación en un país confianza, donde, como yo decía ahorita, los presidentes tienen demasiado compromiso con su partido y con los aliados en una campaña electoral? La única explicación posible es la confianza del presidente en un funcionario determinado. Cuando hace una doble designación es porque confía que va a buscar una solución a los problemas. Pancho, dilo al revés, porque no confía en los otros. Bueno, yo quiero ser positivo. Yo quiero ser positivo. Son lecturas. Confía en esa persona en la que está recayendo una doble designación. Porque lo que anota Pablo está medio llena. Lo que anota Pablo es importante, porque hay gente hasta rezando, y lo ha escrito, que están rezando porque el Dios ilumine al presidente para ellos lograr sus cargos, aliados. Ahora, ¿qué es lo importante en este momento? Creo que Zorrilla es unos abogados. Esto va a haber que resolverlo, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? ¿Se queda Carlos en la APP o se va o sigue en compras y contrataciones? Yo lo dejaría en compras. Claro, el perfil de él es para compras y contrataciones. Totalmente. Y ha hecho un trabajo de 4 años y tanto ahí que puede consolidar. Además, Carlos es buena gente y serio, pero no es simpático. No es el tipo encantador que llega. Él es un policía. Mi hermano. No. Buenos días, ¿cómo está? Carlos es un policía. Es que él nunca ha privado un simpático. Ustedes han visto. Y hay que tener un feeling de simpatía. En alianza público-privada hay que tener un feeling. Rafi Paz da para eso, ¿tú ves? Miren, Rafael Paz da para eso. Pablo, ¿tú has visto un auditor simpático? No. Exacto. Gracias. Compras y contrataciones, el director es de auditar las compras y contrataciones. ¿Y tú has visto algún auditor simpático? No. En el sector privado. Él es perfecto. Buenos días, Pancho. Yo utilizo mucho en el sector privado este tema porque las compañías, en compañías privadas, ¿no? Son auditadas por auditores del sector privado. Y cuando se meten en una empresa, no es a tomarse un café con alguien, es a auditar, es a escarbar, es a buscar qué es lo que está pasando en esa compañía, ¿no? Claro. Pues lo mismo pasa en el sector público. Claro. Compras y contrataciones lo que hace es auditar los procesos de compras y contrataciones, o sea, entonces yo creo que haría bien el presidente consolidando o confirmando a Carlos en compras y contrataciones y designando a alguien en las APP, que no sea Carlos. A mí no me gustó la pregunta tuya, retórica, pero pregunta. O sea, que hay que ver en cuál de las dos se va a quedar, porque desde el gobierno, desde el partido de gobierno, hay gente que no ha simpatizado con Carlos. Incluso en momentos han dicho, pero ¿cómo que vamos a ganar elecciones con ese hombre ahí? Celebraron, y que él todo lo rechaza y que el presidente tiene otra lectura de un hombre que le garantiza la vigilancia, la fiscalización de los procesos. Entonces,
Óyeme, ¿en cuál lado se va a quedar? No, en contrataciones. En compra que está la contratación. Yo tengo un amigo que siempre utiliza la figura de la teoría de la conspiración. Sí, yo la pensé. Y algunas personas están diciendo eso es para sacar a Carlos de compras y contrataciones públicas. Todo esto es una conspiración para sacar a Carlos de compras y contrataciones. Claro. Que sería un error del presidente porque en este momento Carlos está librando una lucha con el caso Intran, recuérdense, ha sido objeto de críticas. Y lo va a sacar de compras y contrataciones en ese momento. Si lo quita ahora, va a dar una nebulosa fea para acá. Cambiando de tema, la reforma constitucional. Hay gente que dice que nada, eso fue algo cosmético y no le da mucha importancia a los 5 o 6 candados. Hubo reforma. Perdón, Julio, perdón. No puede opinar. Y hay otros, sin embargo, que entienden que es importante las especificaciones de que ni yo tampoco, ni es verdad que por ser una reforma vamos a habilitar, como ha ocurrido anteriormente, la Constitución es 9, habilitamos a todo el que está atrás. Y incluso el presidente precisó en el discurso ayer ante la Asamblea de que yo rechacé negociaciones para habilitar a otros. Entonces, ¿cuál es tu ponderación ya promulgada, proclamada ayer, la Constitución, sobre el alcance, el impacto de los cambios? En primer lugar, yo quisiera decir vamos a pasar la página, porque hay tantos otros temas importantes que tocar. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal. La gente cree ya se cayó la reforma fiscal. No se ha caído. Pero bueno, para allá vamos. El tema de los candados. En Participación Ciudadana aplaudimos todos los candados que puedan poner al tema de la reelección. ¿Ustedes se han fijado que en Participación Ciudadana la reelección no existe? No existe. O sea, 2 periodos que no pueden ser consecutivos y no designamos más nadie. O sea, yo he sido 2 veces coordinador de participación en periodos, con periodos de por medio. Que no puede ser continuo, no es el modelo americano. O sea, lo que estoy diciendo es que no creemos en la reelección. Exacto. Y yo personalmente no creo en la reelección. O sea, que cada vez que el presidente decía esto es para poner un candado, ponga varios más, todo lo que sean posible. Ahora, eso garantiza que no se puede modificar el régimen de la reelección. Bueno, si viene una revolución, van a designar diputados para una asamblea constituyente y va a ser una constitución nueva. Y se lleva de encuentro también, número 1, número 2, otro peligro, quien controle el Tribunal Constitucional, porque es el Tribunal Constitucional que decide cómo se interpreta la Constitución. Atención. Entonces, si se... Espera, déjame concluir. Sí. No, me refería a que el Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución. Quien controla el Tribunal Constitucional puede decir, no, ese artículo no se interpreta de esa manera, sino de esta otra. Ahora, ¿cómo lo veo yo? Que es positivo que pongan candados. Esos candados no garantizan una modificación, no garantiza que sea perenne. Pétrea significa que, lo dijo el presidente ayer, de piedra. Venga, eso era para contraponer las casas de cartón y de madera a un edificio de piedra, ¿no? Ahora los edificios de piedra, un terremoto se lo lleva de encuentro también, ¿no? Ahora, toda constitución tiene en su seno la forma de ser modificada. Aquí lo que se puede hacer es dificultar mucho, muy mucho. Pero creo que es una anotación que es importante. Esa es la misma línea que yo tengo, Carlos. Pablo, lo que se ha hecho es sencillamente hacer más difícil modificar ese tema. Claro. Y yo creo que eso es válido, creo que eso es válido. Y hay que aplaudir al presidente Abinader porque él se está limitando él mismo. Eso no había ocurrido, es verdad, no había ocurrido nunca. O sea que yo creo que eso hay que reconocérselo y ese punto quedó salvado ya. Ahora, hay otros. El Consejo Nacional de la Magistratura se debe reunir próximamente para designar una nueva Procuradora General de la República. Y sus adjuntos. Una nueva Procuradora General de la República y 7 adjuntos. Pero Pancho Álvarez ha sonado para eso. Todo el mundo sabe que yo no aspiro a ninguna posición pública. De este lado de la acera se necesita gente también. Y yo estoy muy claramente definido en qué lado de la acera estoy. ¿Te satisface la propuesta? Porque a mí me gustaba como los 4 años, al llevarla a 2 hay un tema. Lo otro es que estábamos de acuerdo muchos en la exclusión del procurador,
pero de repente alguien inventó meter allí al presidente del Constitucional, pero además dejando 2 a la Suprema. Sí. Mira, yo creo que en primer lugar, el primer punto que tú mencionaste es importante. El presidente sometió una inamovilidad del procurador por 4 años y se modificó durante la Asamblea Revisora para dejarlo en 2. Eso fue un error garrafal, como diría. Pero que el presidente aquí no se está hablando, de la independencia. Eso le quita toda la independencia. Absolutamente. Ese fue un error, repito. Designarlo por 2 años, es decirle, te designo, pero te tienes que portar bien, porque si no te portas bien, a los 2 años te quito. Y eso realmente debió ser por 4 años, mínimo. Debió ser por 6 inclusive, para que trascendiera el periodo presidencial. Pero bueno, se aprobó por 2. Habrá que ver. Yo no estoy de acuerdo con ese plazo, pero bueno, eso es lo que se aprobó. Y le mencionan a los adjuntos, hay 7 de los adjuntos. Y los 7 adjuntos. Ahora, eso va a ocurrir en las próximas semanas. Ya. Eso ya, claro. Y el país va a tener que prestar mucha atención, porque la designación de esa posición puede tener mucho que ver con la suerte de todos estos procesos penales por corrupción que se están conociendo en la justicia dominicana en este momento. O sea que hay que prestar seriamente atención a este tema. Pero es muy difícil en el contexto actual de que el presidente sugiera, puede ocurrir en un momento, pero en el actual, que el presidente sugiera, porque el presidente sugiere que el Consejo apruebe otro. Mira, sí, lo que pasa es que el Consejo en el Consejo actual, quien lo controla es Luis Abinader. Por eso lo digo. Vamos a estar claros, pero en el futuro no se sabe quién lo va a controlar, o sea que es un paso de avance, reduce la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que sea propuesta del presidente, pero que quien lo designe sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Avanzamos, no tanto como yo hubiese querido, pero avanzamos. Ahora, Pancho, ¿cómo salvar el desafío de que ya es oficial, doña Miriam se va? Si no es Jenny Berenice, ¿cómo salvar el problema de que va a asumir un señor que no necesariamente va a tener el temperamento que ha tenido Miriam, de tolerar esa relativa independencia con que se ha manejado Jenny Berenice? Incluso ha habido cosas que doña Miriam no está de acuerdo y lo ha expresado, que uno no entiende desde fuera. Bueno, pero señora, la procuradora es usted. Si no es Jenny, que hay buenas posibilidades de que sea Jenny, ¿cómo tú crees que se puede salvar ese, o sea, cómo tú, imagínate que se iba a Polanco, que lo pongan ahí, no va posiblemente a tener ese one-two de tolerancia que ha tenido Miriam? ¿Cómo salvar ese escollo? Bueno, lo primero es que, por suerte, en la modificación constitucional se incluyó una incompatibilidad de esa función con haber sido activista político partidario, haber ocupado candidaturas, posiciones de partido. Jenny Berenice nunca. En los últimos años. Estoy diciendo, porque tú dices, y se puede nombrar a alguien, bueno, siempre y cuando no tenga vinculación partidaria. Eso es otro paso de avance en la modificación constitucional. Eso es algo positivo que debemos resaltar. Pero bueno, sí, el que nombren, si es Jenny Berenice, todo va a seguir como tiene que seguir. Como tiene que seguir, porque al fin de cuentas el Ministerio Público tiene una estrategia en cada uno de esos casos. Y perdón, cada uno de esos 4